Hola, buenas tardes. Gracias a todas y todos por estar aquí a este evento. Y bueno, empezamos con nuestro webinar. Como sabéis, por la persona que nos siguen en el chat, podéis encontrar toda la información de este webinar. Entonces, el título, que como sabéis es Hay que hacer el PGTA si tienes más de 35 años. Nuestra experta es la doctora Alejandra García Villalba, ginecóloga experta en fertilidad de IVF Life Alicante, que tenemos con nosotras esta noche. Y vais a encontrar el enlace para volver a contactar con la doctora siempre en el chat, como también para volver a ver el video, que a partir de mañana lo podéis encontrar en nuestra web. Ahora lo estamos grabando y para saber cuáles serán nuestros próximos eventos. Y también os quiero informar que como pacientes de fertilidad tenéis la oportunidad de contactar con otros pacientes y otras pacientes para tener apoyo y para hacer red a través de RED, la Asociación Red Nacional de Infértiles, una asociación creada por pacientes para apoyar a pacientes. Y os dejo aquí siempre en el chat la web y los enlaces a sus redes sociales para conocer más. Entonces la web redinfertiles.com y en el Instagram y el Facebook lo vas a encontrar poniendo @redinfertiles y puedes encontrarlos en Facebook e en Instagram. Entonces, bueno, pues yo haré una pequeña introducción del webinar y luego la doctora podrá hacer su presentación. Después de la presentación vamos a leer todas las preguntas que están en el chat, entonces os animo a aprovechar de que tenemos una experta como la doctora Villalba para hacer todas las preguntas. Entonces, si está ahí, la esperamos mientras yo... Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en este evento. Aquí está. Encantada. Hola, buenas Y bueno, yo soy Alejandra García Villalba, soy ginecóloga especialista en fertilidad de la clínica IVF Alicante y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre el PGTA en mayores de 35 años y espero que os guste la presentación. Ahora dentro de nada empezaremos con ella. gracias, doctora. Haremos una pequeña introducción, entonces os pido 3 minutos de tiempo y luego empezamos. Este webinar es promovido por la Sociedad Europea de Fertilidad, que es una sociedad empírica que proporciona herramientas, apoyo y educación a pacientes y a clínicas de fertilidad. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes. Y por eso educa, apoya y ayuda a los pacientes para hacer que su viaje de fertilidad sea más agradable y más basado en el cuidado. Apoya también a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y de atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos. Como anunciado antes, hoy hablaremos de hay que hacer el PGTA si tienes más de 35 años. Nuestra experta, la doctora Alejandra García Villalba, que como había dicho antes, ginecóloga y experta en fertilidad de la clínica IVF Life Alicante. La doctora, tras licenciarse en medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche, se especializó en ginecología y obstetricia en el Hospital General Universitario de Alicante. Ahí tuvo primera experiencia de reproducción asistida, abrió un campo que la Villalba formó parte del equipo médico de la clínica IVF Life Alicante en 2021, buscando el tratamiento idóneo para cada paciente. La clínica IVF Life Alicante es un centro ubicado en Alicante. La innovación constante y la firme apuesta por la tecnología les mantiene la vanguardia en materia de reproducción asistida para poder ayudar con un alto grado de éxito a pacientes de todos los países del mundo que acuden a IVF Life Alicante con una media de 4.5 ciclos fallidos realizados en los centros. El equipo médico está formado por profesionales de amplia trayectoria y reconocido prestigio en el mundo de la reproducción asistida, que, dirigidos por el doctor John Aizpurua, ponen todo su know-how en ofrecer tratamientos personalizados y adaptados a cada paciente. Bueno, después de esta pequeña introducción, que os informo que es
más breve de lo que es normalmente. La bio de la doctora es más larga, como también la bio de la clínica es más larga, pero no quiero aburriros y sobre todo podéis encontrar más información en la web. Así que muchas gracias por haberme escuchado y nada, ahora os dejo con la doctora y su presentación y os animo a hacer preguntas y nos vemos luego. Gracias, doctora, y hasta luego. Gracias, Micaela. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. Yo soy Alejandra García Villalba, soy ginecóloga especialista en reproducción, como he dicho anteriormente, trabajo en UVF Spain Alicante y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre el PGTA. El PGTA, ahora veremos lo que es y si se debería de hacer en mayores de 35 años. Bueno, ¿qué es el PGTA? El PGTA es el diagnóstico genético preimplantacional, pero hay varios tipos. Esto nos lo preguntáis mucho en consulta y cuando hacemos la primera visita nos gusta dejar claro varios conceptos. El PGTA es un análisis genético de lo que son los cromosomas, ¿vale? Todos tenemos unos pares de cromosomas, un cromosoma pertenece a la madre y otro cromosoma pertenece al padre y tenemos pues 24 pares de cromosomas, contando los sexuales. Lo que analiza el PGTA es el número que hay de cromosomas, que tengamos 2 de cada par. O, por ejemplo, si hay uno de más o falta uno, o incluso puede detectar incluso cuando falta algún trocito, pero no es tan específico, ¿vale? Y luego hay otra cosa que muchas veces confunde lo que es el nombre, ¿no?, de diagnóstico genético, que son los diagnósticos genéticos PGTM y PGTSR, ¿vale? Estos están indicados, el PGTM, cuando hay alguna enfermedad monogénica. Eso quiere decir cuando hay una enfermedad que está producida por un gen en concreto. Es decir, con el PGTA no vamos a ver genes en sí, sino cromosomas, que son las estructuras que contienen los genes. Pero si ya queremos indagar más dentro de esos cromosomas, tenemos que hacer un PGTM, que es un análisis concreto de 1 o 2 cromosomas, ¿vale? Se pueden analizar varios, pero es un poquito más complejo. Y luego un PGTSR, sobre todo está indicado en pacientes que a lo mejor ellos mismos tienen alguna alteración de los cromosomas de la reorganización. Es decir, por ejemplo, tienen una translocación. Una translocación significa que un trocito, por ejemplo, del cromosoma 1 está en el cromosoma 2 y un trocito, por ejemplo, el cromosoma 2 está en el cromosoma 1. No tienen ellos ningún síndrome, pero no es lo normal. Entonces, al hacer la unión del óvulo con el espermatozoide, esa unión siempre o casi siempre va a tener alteraciones de la reorganización de estos cromosomas. Sé que es un tema muy complejo, pero para resumir un poquito esta primera diapositiva, el PGTA analiza cromosomas, que son las estructuras que contienen los genes, el PGTM analiza genes y el PGTSR es un poquito más complejo y es para pacientes que ellos ya tienen algo estructural en su cariotipo, los cromosomas ya tienen algo que conocen, ¿vale? Y que puede dar lugar a problemas en la unión, ¿vale? Esto era como unos conceptos súper básicos y sé que ya son un poquito de distinguir, pero nos vamos a centrar en el PGTA, que son los cromosomas. Es un test genético porque es una prueba que analiza el ADN de los embriones. En nuestro ADN contiene genes y estos genes se estructuran en cromosomas. Como hemos hablado al principio, los cromosomas tenemos 23 pares de cromosomas, contando los sexuales. Y cada cromosoma tiene 2 pares, uno que proviene del espermatozoide y otro que proviene del óvulo, ¿vale? Esto es muy importante porque si tenemos un cromosoma de más o un cromosoma de menos, da lugar a síndromes. Por ejemplo, en esta imagen tenemos lo que sería un cariotipo, que es ver nuestros cromosomas en una foto, y vemos que tiene un cromosoma 21 de más. Esto, por ejemplo, daría lugar a un síndrome de Down, ¿vale? Entonces, es un test genético que nos puede detectar síndromes por exceso o por defecto de cromosomas. Es preimplantacional porque se hace normalmente se puede hacer en varios momentos, ¿vale? Antes se hacía en día 3, cuando el embrión llegaba a día 3 y ahora se suele hacer en día 5, cuando el embrión ya es un blasto, lo que llamamos blasto, ¿vale? Es preimplantacional porque lo hacemos antes de transferirlo. Y como tenemos que esperar los resultados, esto siempre os llama mucho la atención porque antes, cuando las técnicas de congelación no eran muy buenas, todo el mundo quería transferirlo en fresco porque los embriones sufrían daños, pero actualmente con las técnicas de congelación que hay, realmente congelar y poner los embriones en diferido, hay muchos estudios que demuestran que incluso hay mayor tasa de embarazo. Entonces, es preimplantacional porque lo hacemos antes de ponerlo en el útero, tenemos que congelar embriones y ponerlos en diferido cuando tengamos el resultado. ¿Y qué detecta? Pues detecta lo que hemos dicho, el número incorrecto de cromosomas.
¿vale? Estos, cuando tienen un número correcto, son embriones euploides y cuando tenemos un número incorrecto son embriones aneuploides. Pueden ser aneuploides de 1, de 2 o de 3 cromosomas, es decir, pueden tener un exceso del cromosoma 1, que le falte un trocito del cromosoma 2, ¿vale? Pero lo que miramos son los cromosomas. ¿Por qué es importante este test y por qué es el principal? Porque realmente la causa más frecuente de los abortos y de embriones que no se implantan o de abortos bioquímicos o del motivo por el que no nos quedamos embarazadas las mujeres es sobre todo por alteraciones cromosómicas, más que genéticas, ¿vale? Esto es muy importante. Y es importante en fecundación in vitro porque para nosotros conseguir un embarazo, que es nuestro proyecto más importante es conseguir un embarazo, pero también un recién nacido vivo y que ese recién nacido sea sano. Entonces, para ello es muy importante un embrión de buena calidad, sin anomalías genéticas y un endometrio adecuado. Eso es el equipo FETEM, ¿no? Como por así decirlo. Entonces, haciendo lo que nosotros llamamos un PGTA, que es analizar los cromosomas, lo que hacemos es saber qué embrión es el de mejor calidad, ¿no? Y aquí sí que me quiero decir un par de cuestiones, y es que la calidad, muchas veces las pacientes, cuando venís a consulta, nos comentáis que tenéis embriones de buena calidad y que no sabéis quedar embarazada, que no sabéis el por qué. Un embrión, la calidad puede verse de dos formas. Los biólogos hacen una clasificación que es morfológica. Como veis en la diapositiva, esto sería un embrioncito, ¿vale? Que es la unión del espermatozoide con el óvulo, que se va dividiendo y en día 5 lo llamamos blastocisto, ¿vale? Esto sería un blastocisto y entonces veis que contiene unas células en la masa celular, unas células como azulitas que están como en el interior y unas células rojas que están como en el exterior. Entonces, los biólogos tienen una clasificación que es morfológica. ¿Cómo de bonitas son estas células? ¿Cómo se han dividido? Si son todas redonditas, si son iguales, si están organizadas bien. Entonces a eso le ponen unos números, o sea, le ponen A, B, C o D. Entonces, el mejor embrión, como por así decirlo, un 10, ¿no? Sería un embrión AA. Pero que sea bonito morfológicamente, muchas veces nosotros intentamos explicaros esto. No significa que sea bueno genéticamente, ¿vale? Es decir, un embrión, por ejemplo, bebé, puede ser mejor y poder dar mayor tasa de embarazo, tener mayor probabilidad de dar un embarazo, si es genéticamente normal, que un embrión AA, por ejemplo, que no sea genéticamente normal, ¿vale? Esto es súper importante porque la calidad morfológica no es lo mismo que la calidad cromosómica, ¿vale? Y por eso el PGTA nos ayuda a seleccionar no solo los embriones bonitos morfológicamente, sino también los embriones que son sanos cromosómicamente. Bueno, como vemos aquí, es importante la calidad del embrión, que en este caso vamos a llamar calidad, sabemos que hay dos tipos, morfológica o genética, ¿vale? Nosotros, como estamos hablando del PGTA, vamos a hablar de lo cromosómico, ¿vale? De los cromosomas. Vemos que el porcentaje de embriones euploides, ¿vale? Que son embriones normales, ¿vale? Eso quiere decir embriones normales, decae con la edad. A partir de los 35 vemos que cae bruscamente, ¿no? Veis que cae bruscamente. Y de hecho podemos ver que aproximadamente con 35 o 37 años, casi la mitad de nuestros embriones tendrán alguna anomalía cromosómica. Esto es muy importante, ¿no? Porque la pregunta que nos hacíamos al principio de la presentación era, ¿debemos hacernos con 35 años un PGTA? Y el por qué, ¿no? El saber, para contestar a esta pregunta tenemos que saber el por qué. Pues esta gráfica es muy representativa, ¿no? A partir de unos 35 o 37 años, vemos como casi el 40% de nuestros embriones tendrán una alteración cromosómica. Que lo más probable es que dé lugar a un no embarazo, incluso de forma natural, a un aborto bioquímico, a un aborto espontáneo, incluso la semana 6-8, o incluso pueden nacer algún niño con algún síndrome, como los que conocemos, ¿no? Como el síndrome de Down, como el síndrome de Patau, como el síndrome de Edwards, que son los cromosomas más frecuentes que se han visto nacimientos. En esta gráfica vemos un poquito más o menos lo que estábamos diciendo, ¿no? Cómo a partir de los 35 o 37 años se dispara la curva, por ejemplo, del riesgo de recién nacido vivo con síndrome de Down, ¿vale? Igual que otras cromosomopatías, como tener un cromosoma 18 o 13 de más, e incluso otros síndromes que no nacen y dan lugar a abortos, incluso abortos bioquímicos o en la semana 6 y la semana 9. Esto es importante saberlo porque cuando llegamos a una clínica y nos proponen un tratamiento,
tenemos que saber y ver nuestras estadísticas, saber que con 35 o 37 años, nosotros casi la mitad, si tenemos 2 embriones, uno de ellos por probabilidad no va a ser cromosómicamente sano. Ojalá, ¿no? Esto es estadística. Hay gente que tendrá 2 sanos, hay gente que no tendrá ninguno y gente que tendrá uno sano y uno no, ¿vale? Pero esto es importante porque a veces hay transferencias negativas y pensáis, jolín, con lo bonito que era de morfología, ¿no? Era una A, ¿y por qué no me queda embarazada? Pues puede ser por este motivo, ¿vale? Y por ello es importante conocerlo y tomar decisiones en base a ello. Bueno, entonces, ¿para quién indicaríamos este test genético preimplantacional que analiza los cromosomas, ¿vale? Un PGTA, pues lo indicamos para la edad materna avanzada, aunque actualmente la edad materna de tener nuestro primer hijo suele ser los 33 años, ¿vale? Aunque nos duela pensarlo que con 35 somos mayores para tener hijos, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Nuestros óvulos no nos esperan y eso hace que nuestra reserva ovárica, aparte de ser un poquito, o sea, de ser menor, pues que también estén un poquito más alterados lo que es el óvulo, ¿no? Lo que son los cromosomas del óvulo o que la unión no se pueda producir correctamente. Porque aquí tenemos que saber que el óvulo es una célula muy importante. Nuestro óvulo incluso es capaz de reparar alteraciones del ADN del espermatozoide. Conforme se va haciendo mayor, y desgraciadamente, como he dicho, mayores a partir de los 35, como hemos visto en las curvas, pues pierde, por ejemplo, esa capacidad de reparar el DNA del espermatozoide, o él mismo, como está en un momento muy crítico, que está en una división celular, es la única célula de nuestro cuerpo que se encuentra en una división celular que solo termina cuando se ovula, ese momento es tan crítico que se ve afectado y todo, pues, tanto a nivel medioambiental como ya por la propia edad, pues hace que tenga más problemas cromosómicos, ya de por sí el óvulo y también en la unión. Entonces, ¿lo recomendaríamos a partir de 35 años? Mi respuesta es sí, sabiendo todo esto. Pero bueno, lo contestaréis vosotros cuando terminemos la presentación a ver qué opináis. Luego también lo recomendamos para la gente que tiene abortos de repetición. Esto lo preguntáis muchísimo, muchísimo, muchísimo. La gente que tiene abortos de repetición, exactamente hay que hacer un estudio muy completo, ¿no? Pues de sus propios cromosomas, por si tiene alguna alteración esa persona o su pareja cromosómica, también de si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, de la sangre, que haga que tenga más probabilidad de coagulitos. Incluso nos podemos plantear también siempre hacer una ecografía para ver que no haya ningún mioma, ningún pólipo. También tenemos que valorar otras causas, por ejemplo, pues causas como por ejemplo inmunológicas, con el KIR-HLA. Entonces, y la gente que tiene que tiene varios abortos, que se considera 2 o mayor, es probable que tengan más abortos. Si no encontramos ninguna causa que lo justifique, como por así decir, un síndrome antifosfolipídico, que su tratamiento es la heparina, ¿no? O un mioma, que su tratamiento a lo mejor es extirparlo. Si no encontramos una causa, la causa puede ser simplemente a lo mejor, pues bien que esa chica tenga ovocitos, una baja reserva ovárica y los ovocitos de peor calidad, o bien que la unión por algún motivo que desconocemos no se produzca correctamente, porque hay mucho en reproducción asistida que todavía nos queda por averiguar. Entonces, para esa gente también está indicado, si hacen una FIR, hacer un diagnóstico genético de los embriones que consigan, porque se ha visto que tienen más tasa de embriones aneuploides. ¿Vale? Igual que los fallos repetidos de implantación. Un fallo de implantación es algo similar, ¿no? Ya es una pareja que está en un tratamiento de fertilidad, a lo mejor por otro motivo, pero que hemos puesto varios embriones que parecía que morfológicamente eran bonitos y que a lo mejor por edad incluso es joven y no le tocaba que fueran genéticamente, o sea, cromosómicamente anormales, pero ha fallado varias veces. Entonces hay que hacer una investigación, aparte de otras pruebas que ya, bueno, que no sé si conoceréis, pero bueno, seguro que habéis oído muchas de vosotros o de vosotras, como por ejemplo, pues analizar incluso los genes del propio endometrio para ver la ventana implantacional. Pues es muy importante tener en cuenta también el diagnóstico cromosómico de los embriones, porque hay veces que hay parejas en las que, aunque sean jóvenes, no sabemos el por qué esa unión no es correcta. Y entonces esto nos va a ayudar a seleccionar el embrión que realmente va a darle un recién nacido sano, ¿vale? Cuando hay un factor masculino severo, también está indicado, porque se ha visto sobre todo una oligozospermia, menos de 5 millones se recomienda, porque se ha visto que hay incluso más fragmentación del ADN espermático. Y esto también es importante, ¿vale? Saberlo, que cuando hay un factor masculino severo, pues también podría estar indicado realizar un PGTA. Y luego, cuando hay algún embarazo previo con trisomía 13, 18, 21, y sobre todo si ocurrió en gente joven, ¿vale? En una persona que tenga una trisomía, por ejemplo, 13 con 42 años, pues se considera que realmente lo indicaríamos por la edad, ¿no? Por propiamente la edad. Pero en gente que a lo mejor tenga 30 años y tenga un síndrome de Down o que
tenga ya incluso un niño con síndrome de Down o que haya tenido un aborto con un síndrome de Patau, pues ahí estaría indicada, se hace una técnica de fecundación in vitro para conseguir lo que es un recién nacido que no tenga ningún síndrome y que sea cromosómicamente normal, sí que estaría indicado hacer un PGTA. Y luego, el último punto es muy importante porque también surgen muchos problemas a nivel ético que nos preguntéis en consulta. Pacientes de buen pronóstico y transferencias de un único embrión. Esto significa que hay pacientes en los que consiguen muchos embriones, ¿no? Tienes una buena reserva ovárica, imagínate, no tienes trompas porque tenías un problema de pues, un hidrosalpis, que es como la trompa inflamadita y te la quitaron, y llegas aquí, hacemos un tratamiento de fecundación in vitro y fecundamos aproximadamente, imagínate, 20 óvulos y consigues 8 embriones o 9 embriones. Jolín, realmente son muchos embriones y seguramente no vayas a transferirte todos, ¿no? Entonces, ese paciente tiene muy buen pronóstico porque realmente tenía un problema estructural que se ha solucionado, no un problema de fertilidad en sí. Y realmente para para quedarnos con los embriones que sean cromosómicamente sanos e incluso transferir el que sea bueno que le vaya a dar a su hijo, o sea, el que le vaya a dar un recién nacido vivo, pues podemos hacer una selección cuando tenemos muchos embriones de cuáles son los mejores, ¿no? De cuáles son los que cromosómicamente, implícito está la genética, ¿no? Porque dentro están los genes, son normales, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, pues de 20 óvulos, ¿no? Como lo que decíamos, de una chica de 20, que tenga 20 óvulos, una reserva ovárica muy buena, que viene y al final consigue 5 o 6 embriones en día 5 y que tiene pues 38 años, ¿no? O 35 años. Pues para seleccionar cuál es el que realmente le va a dar un recién nacido vivo y sin un síndrome, pues hacer un PGTA hace que nos quedemos pues de 5 blastocistos a lo mejor uno, depende de la edad, ¿no? O como hemos dicho, 35 años, pues de estos 6, 3 serán buenos y 3 serán cromosómicamente anormales. Y así pues podremos seleccionar esos 3 y tampoco nos entran conflictos éticos, ¿no? De tener ahí que luego muchas nos preguntan, es que tengo ahí 8 embriones y son mis hijos y no sé qué hacer con ellos, si donarlos, si no donarlos, si dárselos a otras parejas, si hay destruirlos me sabe mal porque no sé si lo voy a querer, pero son muchos. ¿Vale? Aunque muchas veces queremos el máximo posible de embriones, cuando tenéis muchos, os surgen estos conflictos éticos, porque realmente lo que es un blastocisto, que es un embrioncito en día 5, ya es, como por así decirlo, y por ley se considera, es vida, ¿vale? Entonces, muchas veces os surgen estas preguntitas. Bueno, esta diapositiva la hemos creado para explicar un poquito cómo sería el procedimiento de lo que es el PGTA, ¿vale? Dentro de un ciclo de fecundación in vitro. Primero realizaríamos una estimulación ovárica, ¿vale? Esta imagen que veis aquí es un ovario con cositas negras, que las cositas negras son los folículos, ¿vale? Dentro de esto lo que se ve negro es líquido y dentro de aquí veríamos lo que es el óvulo, ¿vale? Estaría dentro del óvulo. Entonces, esto es un ovario que ya estaría para hacer una punción ovárica, ¿vale? Primero haríamos la estimulación. La estimulación ovárica empieza con vuestro segundo día de regla, ¿vale? Siempre podemos modificarlo un poco con anticonceptivos y podemos empezar en otros momentos. Hay también ciclos que se pueden empezar en fase lútea, pero lo normal al uso es un ciclo que empezarlo en segunda fase de menstruación. Luego, cuando ya nos pinchamos, os pincháis una FSH, que es la hormona que hace que crezcan los óvulos, y cuando los óvulos ya están de un tamaño, ¿vale? Vamos viendo, primero al quinto día, luego cada 2 días, aproximadamente en unos 10 días, ¿vale? Han crecido lo suficiente para que los consideremos maduros, ¿vale? El último día os pinchamos una medicación que es para que terminen esa fase que os he dicho que solamente terminaban cuando ovulábamos, ¿vale? Y entonces hacemos lo que se llama la punción ovárica y la extracción de los óvulos. La punción ovárica es mediante una agujita vía vaginal ir aspirando el líquido que contienen estos folículos, ¿no? Y ahí dentro de ese líquido se encontrará el óvulo, ¿vale? Se supone que en cada circulito de esto habrá un óvulo que es microscópico y los biólogos nos van diciendo 1, 2, 3 y vamos viendo que vamos sacándolos bien. Y luego hacemos lo que es en sí la fecundación in vitro, ¿no? Que se puede hacer una FIP, que es dejar los ovocitos y poner los espermatozoides alrededor del óvulo, pero la tendencia ahora es hacer una ICSI, ¿vale? Es introducir el óvulo introducir el espermatozoide dentro del óvulo. Y nada, luego vamos viendo cómo evolucionan los embriones. Primero el día de la fecundación, que se divide en 2 células, luego en 4, luego en 8, luego llega al estadio de mórula, que se compacta todo, hablan entre ellos y luego forma lo que es un blastocisto.
El blastocisto es lo que hemos visto anteriormente, que tiene una parte interna que da lugar al embrión y una parte externa que dará lugar a la placenta, que en ese momento, en ese estadio, es cuando nosotros haríamos la biopsia. La biopsia se hace de la parte que dará lugar a la placenta, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando llega ese momento, en el día 5 o 6, por él mismo, ya empezaría como a salir del huevito. Hace lo que llamamos hatching, ¿no? Lo que nosotros, que incluso hay algunas clínicas que lo hacen asistido con un láser, hacen un agujerito para que él vaya saliendo solo. Y entonces, realmente, de donde sale él solo es de donde quisimos. A ver, siempre tiende a salir por la zona del trofoblasto, ¿vale? De lo que da lugar a la placenta. De ahí es donde cogemos nosotros unas 5 células para analizar, ¿vale? Y cuando lo mandamos a analizar, esto nos obliga a que, como el análisis tarda una semanita o 2, nos obliga a congelar los embriones. Esto es lo que estaba diciendo antes, que es muy controvertido o que a veces nos gusta porque siempre lo poníamos en fresco. Pero actualmente tengo que deciros que el congelar los embriones con las técnicas que hay a día de hoy no es algo que les vaya a causar daño, ¿vale? Incluso hay mejores tasas de embarazo. Y luego mandamos estas celulitas a analizar, esas 5 o 6 células que hemos sacado, y nosotros, mientras tanto, vamos haciendo lo que es la preparación uterina, ¿vale? Lo que es la preparación uterina consiste, podemos hacerlo de varias formas. En un ciclo natural vuestro, que vamos viendo cómo un folículo va creciendo y va haciendo que el endometrio crezca por los estrógenos que produce y cómo se hablan entre ellos, o lo que normalmente hacemos, ¿vale? Cuando hacemos un ciclo natural es eso, ver vuestro folículo, cómo crece y cómo va creciendo el endometrio, y os damos una medicación para ver cuándo ovuláis y ahí añadimos un poquito de progesterona, ¿vale? Que sería progesterona unos 5 o 6 días, 5 días depende de la ventana de implantación, normalmente, para poneros el embrioncito, para descongelarlo y ponerlo. Pero lo que solemos hacer es no seguir vuestro ciclo, porque a veces es un poco difícil, ¿no? Mujeres, por ejemplo, de 40 años o de 42 años, que a lo mejor están perimenopáusicas o no tienen ciclos tan completos o no ovulan sus propios óvulos, ¿vale? Puede haber muchas circunstancias. Entonces, nos solemos hacer un ciclo sustituido. El ciclo sustituido consiste en dar unas pastillitas que son estrógenos para que el endometrio vaya creciendo, los ovarios se quedan en reposo y cuando ya tenéis un tamaño adecuado, que suele ser en torno a unos 9 milímetros, a partir de 7 se podría transferir, ¿vale? Pero unos 8 o 9 milímetros nos gusta, es cuando ya decimos, a partir de hoy empiezas progesterona y entonces contamos 5 días de progesterona y descongelamos el embrioncito y os lo ponemos. Ya pondríamos y podríamos seleccionar el embrión, como hemos hecho análisis genético, cuáles de nuestros embriones son genéticamente normales. Y después, cuando ya lo sabemos, cogemos el que era más bonito morfológicamente, ¿no? El que tenía una AA, que era un 10, el que tenía un BB, son muy bonitos, son como sobresalientes esos embriones, ¿vale? Y que no quiere decir que hay embriones, por ejemplo, BC, que también pueden dar lugar a nacidos vivos si son si son cromosómicamente normales, ¿vale? Y transferimos el embrioncito y en unos 10 días tenemos el resultado de la beta a ver si estáis embarazadas, que es lo que queremos conseguir siempre. Bueno, aquí veis un poquito cómo el embrión, el óvulo y el espermatozoide se unen, forman 2 pronúcleos, luego en día 2 hay 4 células, luego en día 3 pues va dividiéndose en 8 células, en día 4, como hemos dicho antes, es el estadio de mórula, que se compactan entre ellas todas las células y realmente aquí muchas veces en el laboratorio os dicen, este día no os podemos decir nada porque no pueden mirar cómo de bonitas son las células o cómo se han ido dividiendo, ¿no? Porque ahí ya están como hablando entre ellas. Y en día 5 o 6 se forma esta estructura que hemos visto antes, que tiene una cosita dentro, que es la masa celular interna, y muchas celulitas fuera, que son el trofectodermo, que es lo que dará lugar a la placenta y de donde nosotros obtendremos la biopsia. Aquí tenemos una imagen muy bonita de cómo nuestro compañero está haciendo una biopsia embrionaria. Vemos que sujeta el embrioncito con una pipeta, todo esto es microscópico, ¿vale? Sujeta el embrioncito con una pipeta y vemos que esto, bueno, veis como una zona, no sé si lo veis cuando yo lo señalo, pero la masa celular interna no la tocamos en ningún momento. El embrioncito ya ha empezado a salir él mismo por este agujerito que veis, ya ha sacado unas celulitas y entonces lo que hacemos es aspirar unas 5 células y ayudados de un puntito ahí que veis rojo, que es el láser, intentamos romper las uniones de las células con las que quedan, ¿vale? Esto, lo normal, no daña al embrión, ¿vale? De forma normal, habitual, no son dañados. Y ya os digo que en el laboratorio son súper cuidadosos y incluso sabiendo que vamos a hacer de base un PGTA, en un estadio más temprano incluso ya le ayudan un poquito con el hatching asistido, haciéndole con el láser un agujerito para que puedan salir esas células ellas solas.
Bueno, ¿es fiable el PGTA? Porque esto es lo más importante. Pues la fiabilidad es del 95%, ¿vale? Nosotros lo que hemos dicho es que analizamos solamente unas 5 o 6 celulitas de lo que va a ser la placenta. No analizamos, por ejemplo, la masa celular interna, que es lo que dará lugar al embrión, ¿vale? Entonces, el material genético del embrión, lo bueno es que no sufre daños, pero lo malo es que no sabemos realmente, hay un 5%, en realidad es un poquito menos con las técnicas actuales, pero un 5%, un 2% de posibilidades de que a lo mejor lo que es la masa celular interna esté afectada y, por ejemplo, lo que va a dar lugar a la placenta no lo esté. Pero es muy raro, ¿vale? Es más controvertido el hecho de los mosaicismos, que muchas veces también nos preguntáis en consulta. Los mosaicismos es, por ejemplo, que al coger unas celulitas, al coger las celulitas, al analizarlas, tenemos 2 bien y 2 mal. 2 que sí que les falta un cromosoma, por ejemplo, o que una le falta un cromosoma y a las demás no, y eso es el mosaico, ¿vale? Hay mosaicos que son complejos, que no se pueden transferir, y mosaicos que, valorando y siempre teniendo una consulta muy importante con el genetista, se puede valorar, se puede hacer la valoración para transferirlos, ¿vale? Eso es lo que yo estaba comentando, porque normalmente el embrión, cuando tiene células que están mal, las suele rechazar hacia lo que va a ser la placenta. Y la masa celular interna suele estar genética, o sea, suele estar cromosómicamente normal, y si tiene alguna alteración muy leve, muy leve, muy leve, la tendrá en la placenta, ¿vale? Eso es lo que suele ocurrir. Y aquí es un tema bastante controvertido, muy largo de explicar, pero bueno, que a vosotros os surgen siempre dudas y lo hablamos mucho en la consulta. La tasa de que aparezca un mosaico no es muy alta, es de un 1 a un 4%, y la fiabilidad de que si hay un embrión, por ejemplo, aneuploide de 3 cromosomas, que tiene 3 cromosomas más, los estudios se ha visto cuando son aneuploides, se han hecho estudios de la masa celular interna después de haberlos descartado, que se correspondía con lo que había en la masa celular interna, ¿vale? Pero bueno, siempre como cualquier técnica, pues tiene su valor predictivo positivo y su valor predictivo negativo. Cuando hacemos esta técnica en gente que tiene una alta tasa de enfermedad, de alteración cromosómica, como puede ser por mayores de 35 años, o por ejemplo una mujer de 40, la fiabilidad, como por así decirlo, será mayor que a lo mejor cuando la hacemos en una persona que a lo mejor es muy joven, ¿no? Lo que es el valor predictivo negativo y positivo. Y bueno, nosotros tenemos un laboratorio propio que nos hace este análisis y como podemos ver aquí en la gráfica, por ejemplo, aquí hay pues en el cromosoma 13 tenemos una alteración y aquí vemos como un pico que nos dice que hay, pues, hay una alteración de ese cromosoma pues aquí falta y aquí hay uno de más. Entonces, pues, este embrión, por ejemplo, no sería transferible, a no ser que esto solamente estuviera en una célula, las otras 4 estuvieran bien y valorar a los genetistas que es un mosaico que puede transferirse. Y bueno, pues esto es un poco lo que hemos visto en las gráficas anteriores, que cuando hacemos la tasa de aneuploidías que tenemos según la edad, la tasa de embriones cromosómicamente anormales, ¿vale? Que no darían lugar a un hijo, pues con 35 años sería un 40%, entre 35 y 37 un 50%, entre 38 y 40 un 66% y para mayores de 40 años casi un 73%. Esto es súper importante porque cuando venís a consulta y cuando hablamos, siempre hay que ver, siempre hay que deciros estas tasas, porque, por ejemplo, una mujer de 40 años, de cada 4 embriones, solamente uno será cromosómicamente normal. Entonces, eso es lo esperable. Y es lo que debemos saber, ¿no? Y el motivo por el que hacemos el PGTA. Y bueno, el PGTA nos ayuda mucho también en la tasa de embarazo por transferencia y de beta positiva de recién nacido vivo, porque sin PGTA pues la tasa de embarazo por transferencia es de aproximadamente un 60% y vemos que si ponemos un embrión y de este 60% no sabemos si da lugar a un recién nacido sano. Puede ser que dé lugar a un aborto bioquímico, a un aborto, por ejemplo, a un niño con un síndrome. Y con PGTA, con análisis cromosómico, pues tenemos casi una tasa de embarazo por transferencia de un 72% casi. Y esto también pues, es una tasa bastante alta para cuando estamos en este proceso, que es tan duro también psicológicamente para todos vosotros. Y bueno, no, creo que puede ser que me haya metido en conceptos un poco técnicos, pero espero que lo hayáis entendido bien y que realmente contestar a esta pregunta nos cuesta decidir ahora, después de haber estado en este webinar, que si debemos hacer un PGTA si tengo más de 35 años, pues vosotros mismos
Después de ver la presentación y de haberlo visto, para mí la respuesta es sí, como ya sabéis. Y nada, bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, ahora es el momento de hacerlas y que muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, doctora, por la presentación. Súper interesante, muy interesante y completa, así que gracias. Sí, es verdad, son temas complicados de entender para nosotros, pero yo creo que lo ha explicado tan bien que se nos han aclarado muchas cosas. Así que muchas gracias. Y vamos con las preguntas. Y la primera es, ¿el PGTA debe realizarse solo en embriones congelados? Hay que esperar un mínimo de 3 semanas para obtener el resultado antes de realizar la transferencia. Vale. El PGTA realmente lo hacemos cuando hacemos una técnica de fecundación in vitro, cuando el embrión llega en día 5, día 6, es cuando hacemos el análisis genético, ¿vale? Lo que es la biopsia. Y luego los congelamos. Después de hacer la biopsia, los congelamos, ¿vale? Entonces, no es que se hagan embriones congelados, que también se podría. Si yo al final he congelado, imagínate 10 embriones, tengo 3 transferencias fallidas y decido que los otros 8 o los otros 7 los quiero analizar, pues los podría descongelar, hacerlo y volverlos a congelar. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que cuando una persona decide hacer un PGTA desde el inicio, cuando llega a día 5 el embrión sin haberlo congelado previamente, ahí hacemos la biopsia y es cuando los congelamos, ya hecha la biopsia. Después hay que esperar, depende de la clínica. Nosotros al tener un laboratorio propio podemos tener los resultados un pelín antes, a lo mejor en una semana, una semana y media, pero sí que es necesario esperar algunas semanitas, ¿vale? Unas 2 semanas. En ese momento hay veces que la espera se hace larga, pero lo que podemos empezar es el ciclo de la preparación que he comentado del endometrio. La preparación del endometrio son 2 semanas tomando unas pastillitas, cuando lo hacemos en un ciclo sustituido, son 2 semanas tomando unas pastillitas y cuando estamos ya en esas 2 semanas podemos recibir los resultados, ¿vale? Y entonces no se hace tan largo, no tenemos que esperar 2 semanas sin hacer nada, ¿vale? Depende del caso, pero podemos ir haciendo un poco la preparación endometrial mientras recibimos los resultados, que es lo que solemos hacer nosotros, ¿vale? Entonces, ¿el PGTA debe realizarse solo en embriones congelados? No, normalmente lo hacemos cuando son frescos en día 5 o 6 y después los congelamos. ¿Hay que esperar unas 3 semanas? Pues depende de la clínica, depende del laboratorio. Nosotros aproximadamente unas 2 semanas. ¿Se pudiera hacer en embriones congelados que tengo guardados y que quiero hacerlo ahora porque he decidido, después de hacer un ciclo, que sí que quiero? Sí, se pueden descongelar, hacer la biopsia y volverlos a congelar, ¿vale? No sé si he contestado, que a veces me enrollo un poco. Sí. Pero bueno. No, sí, has contestado y además has añadido una pregunta, así que hay más respuesta en eso. Vale. Perfecto, muchas gracias. Seguimos. El cariotipo no indica si tenemos problemas genéticos. ¿No es suficiente hacer el cariotipo? Vale. El cariotipo son tus propios cromosomas, ¿vale? Hemos hablado de que no analizamos los genes que están dentro de los cromosomas. Nuestros cromosomas son estructuras que contienen los genes, pero tenemos millones de genes, ¿vale? Entonces, lo que analizamos es la estructura que los contiene, los cromosomas en sí. Tu cariotipo es tus cromosomas. Si a ti te falta un cromosoma, o tienes uno de más, uno de menos, o lo que sería lo normal, porque casi todo el mundo que no tiene un síndrome tiene un cariotipo normal. Entonces, hay veces que no tenemos el cariotipo normal, que tenemos como un trocito de un cromosoma pegado a otro y el trocito de ese cromosoma pegado al otro. Es lo que se llama translocación, ¿vale? Que está balanceada, quiere decir que está equilibrado. No hemos perdido ninguna información, pero no es lo normal, ¿vale? Ahí hay algo alterado de nuestros cromosomas. Los genes no podemos verlos, ¿vale? A no ser que hiciéramos un PGTM. Entonces, cuando yo tengo un cariotipo normal y mi pareja tiene un cariotipo normal, ¿es suficiente? No, porque como he dicho, el óvulo puede estar alterado cromosómicamente, aunque yo tenga un cariotipo normal, porque ya tengo mucha edad, por ejemplo. O puede ser que la unión no se haga correctamente, ¿vale? Es verdad que si hay algún cariotipo alterado de alguno de los dos, es más probable que esa unión no se haga correcta. Pero también puede pasar con cariotipos que son normales, ¿vale? Y hay gente que no tenemos nada en el cariotipo. Entonces, ¿el cariotipo no indica si tenemos problemas genéticos? No, podemos tener problemas genéticos, lo que indica es que no tenemos alteración cromosómica y no es suficiente con hacer el cariotipo, no es suficiente porque ahí puedes saber que tú eres cromosómicamente normal,
pero luego hay muchos factores, la unión y la edad que afecta al óvulo, a la genética del óvulo, ¿vale? Lo que son los cromosomas del óvulo. Vale, muchas gracias. Seguimos. ¿Es necesario hacer el PGT también en una donación de óvulos? Vale. A ver, en una donación de óvulos, normalmente las mujeres tienen que tener menos de 35 años para poder donar, ¿vale? Están por debajo de la gráfica que hemos visto de la tasa de enfermedad, de lo que es aneuploidías, ¿vale? De lo que es alteración cromosómica. Tienen un porcentaje de un 20% o de un 15%, depende del momento, de la edad, pero no es tanto como a partir de los 35 años, ¿vale? Entonces, la donante siempre tendrá menos de 35 años, ¿vale? Por ley. Entonces, aquí es un poco controvertido, ¿vale? Porque realmente es juntar un óvulo que se supone que cromosómicamente asumimos que en un 90% o en un 80% será normal, porque es de una chica joven, pero va a tener una unión con el semen de tu pareja. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo yo sí que indicaría un PGT en una donación de óvulos? Por ejemplo, con un factor severo masculino, que sí que fecundamos con un semen que a lo mejor es muy, que no es muy bueno, ¿no? Que tiene una oligo muy severa o que lo hemos obtenido de una biopsia testicular. Ahí a lo mejor me puedo plantear hacer un PGT. Si no, en la donación de óvulos, pues es un tema un poco, cuando hay transferencias, muchas transferencias fallidas, pero es más controvertido, ¿vale? Porque los óvulos son de donantes muy jóvenes que en principio no tienen una tasa de enfermedad cromosómica tan alta. Gracias. La próxima, ¿mostraría el PGTA algún problema de factor masculino? Vale. Realmente el PGTA analiza lo que son los cromosomas del embrión, ¿vale? No podemos saber si ese problema cromosómico viene del espermatozoide, del óvulo o de la unión en sí, ¿vale? Lo que analiza es el embrión. Entonces, ¿mostraría algún problema de factor masculino? No lo podríamos saber. Muestra un problema cromosómico del embrión. Ya está hecha la unión, ¿no? Ya ha llegado a un estadio de embrión. Ya se han unido y se ha formado un embrioncito. Entonces, para poder ver si hay algún problema en el factor masculino, habría que hacer un seminograma avanzado, ¿vale? Los seminogramas avanzados, pues pruebas, por ejemplo, como hay que investigar todavía mucho en el tema del factor masculino, ¿vale? Porque todavía queda mucho campo por investigar, pero bueno, analices, por ejemplo, la fragmentación del DNA o el grado de apoptosis, o incluso hay técnicas que son más antiguas, como el FIS de los espermatozoides. Eso, por ejemplo, se centraría más en el factor masculino. Pero el PGTA en sí del embrión no nos dice si es un factor masculino o femenino, porque es un embrión que ya está formado de la unión. Vale, perfecto. Claro, gracias. Seguimos. Si he tenido embarazos ectópicos, ¿se recomienda hacerme la prueba? Gracias. Vale. A ver, los embarazos ectópicos suelen estar relacionados con a lo mejor alteraciones de la trompa y también pueden estar relacionados con un poco de enfermedades cromosómicas, pero no es tan claro. Habría que ver tu caso y habría que valorar también la edad que tienes para poder tener más información. De entrada, cuando has tenido un embarazo ectópico, imagínate, tienes 18 años, no estaría de entrada indicado un PGTA. Si has tenido 3 o 4 y encima tienes más de 35, pues en ese caso a lo mejor sí que lo indicaríamos, ¿no? Porque un embarazo ectópico, para que todos lo conozcamos, es un embarazo en la trompa, ¿vale? Que se haya localizado en un sitio que está anómalo. Y eso suele ser por una causa, pues porque la trompa tenga algún problema de movilidad o porque en sí también puede ser que tenga algo genético, pero no está, algo cromosómico, pero no está tan relacionado, ¿vale? Habría que ver cuántos has tenido, qué edad tienes y sumar factores y recomendarlo después, ¿vale? Considerando el caso. Vale, gracias. Seguimos con la próxima. Después de 3 bioquímicos, beta menos de 50 todos, de blastocistos únicos, ¿crees que el problema está en los embriones o sería más un problema inmunológico? A ver, en principio, como hemos dicho antes, habría que valorar la edad, habría que valorar el caso, ¿vale? Pero centrándonos un poquito en la pregunta concreta, cuando tienes tres embarazos bioquímicos, sí que puede estar implicado en lo que es el factor cromosómico, ¿vale? Sobre todo si tienes más de 35 años. El problema inmunológico pudiera serlo, pero lo más frecuente cuando hay un aborto bioquímico, cuando hemos analizado todos los abortos de las mujeres, los bioquímicos no se pueden analizar, ¿vale? Porque un aborto bioquímico es la unión del óvulo con el espermatozoide, pero que no llega a implantarse y a formarse un saco, ¿vale? Sino que tienes un retraso de unos días de regla, en este caso, como hacemos la beta nosotros,
pero no hay saco en sí ni embrión, ¿vale? Entonces, sí que está involucrado lo que son los factores cromosómicos, ¿vale? Cuando se han analizado los abortos, que son ya en semanas 6 o 8, la causa más frecuente es la cromosómica. Entonces, se asume que cuando hay bioquímicos que son anteriores, también va a ser algo cromosómico, ¿vale? Entonces, ¿crees que el problema está en los embriones? Pudiera serlo, habría que valorar tu caso concretamente. Yo, en tu caso, aunque hay definiciones que no te considerarían abortadora de repetición, habría que valorarlo porque sí que tienes una tasa de embarazo bioquímico muy alta. Y podría ser un problema inmunológico, pudiera serlo. Aquí también habría que hacer un KIT HLA, que es pues valorar más cositas, ¿no? También incluso los anticuerpos tiroideos, la TSH, ver que todo está bien y correcto, ¿vale? Pero sí que yo creo que la causa más frecuente es que pudiera ser algo cromosómico de los embriones, ¿vale? Vale, muchas gracias. Seguimos. Si me transfieren un embrión de calidad A y al que le han hecho el PGT, ¿hay igualmente riesgo de aborto? ¿Y de qué podría depender en este caso? Vale. Esta pregunta es interesante porque nos está diciendo que le están transfiriendo un embrión morfológicamente de 10 y además genéticamente, o sea, cromosómicamente de 10 también, porque ya le han hecho un PGTA, ¿no? Claro que existe un pequeño riesgo de aborto, porque primero, porque no lo controlamos todo, ¿no? Ojalá conociéramos todas las causas de no implantación, de causas como ha nombrado la compañera anterior, inmunológicas, incluso de, por ejemplo, enfermedades como las trombofilias, ¿no? Que son enfermedades nuestras de la sangre que tenemos que hace que la sangre esté más coagulada y que tengamos más riesgo de aborto. Entonces, habría que hacer un estudio si eres una persona que ya viene de abortos de repetición o que has tenido un aborto ya con un embrión analizado genéticamente, o sea, lo que es cromosómicamente, ¿vale? Yo sí que me plantearía hacer un estudio más completo, pues, de lo que es las trombofilias, de ver que no tengas nada morfológico en tu útero, que no haya un pólipo, que no haya ningún mioma que pueda ser la causa, incluso las causas inmunológicas, ¿no? Hacer un ERMAP o un IMAP, que es una biopsia endometrial que nos ayuda a establecer mejor la ventana de implantación. Y incluso un KIT HLA, que es algo más inmunológico, más concreto, que podríamos hablarlo en otro webinar, porque esto sí que es muy novedoso. Y sí que podría haber algo más implicado, ¿vale? No es lo normal porque no abortarías por causa cromosómica, abortarías porque existe a lo mejor otra causa, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad, una trombofilia, que tu tratamiento es ponerte heparina a lo mejor a una dosis más alta que la has llevado, ¿vale? Vale, gracias. Seguimos. ¿Qué probabilidades hay de que un blasto euploide pierda capacidad de implantación por la manipulación de la PGTA? Vale. Probabilidades en sí, no sé exactamente qué probabilidad, voy a ser sincera, porque como sobre todo lo estudian los biólogos, lo que es el tema de tan estadístico, pero lo que nosotros hemos visto en nuestros estudios, ¿vale? A nivel de implantación, la probabilidad es muy baja que pierda esa capacidad de implantarse. De hecho, al tener el hatching asistido, se ha visto, que por eso se hacen muchas clínicas, incluso sin hacer PGTA, que al hacer ese hatching mejora la tasa de implantación, ¿vale? Entonces, la probabilidad, no te sé decir si es 1, si es 2, ¿vale? Pero te aseguro que es baja, ¿vale? Te podríamos contestar si quieres mejor por un email y lo comentamos con los compañeros cuál es nuestra probabilidad, porque también depende mucho de la clínica, ¿vale? Y de quién haga la técnica. Pero es una técnica tan específica que quien la haga luego puede hacerla mejor, peor y eso también va a influir después en la capacidad que tiene ese embrión de todo, de implantación y de supervivencia, ¿vale? Pero en términos generales será baja, la probabilidad será baja y concretamente en nuestra clínica, pues lo puedo preguntar porque seguro que nuestros biólogos han hecho estudios sobre ello y te la podemos decir concretamente, ¿vale? Vale, exacto. Aprovecho para decir que podéis contactar con la doctora a través de nuestro enlace para hacer más preguntas o todo lo que queráis. Así que seguimos. Muchas veces se recomiendan acumular ovocitos o embriones para hacer la biopsia, una única vez a todos los blastos juntos para abaratar costes, perdón. En mi caso haré 2 FIBs seguidas, ya que me han dicho que resisten mejor la congelación, descongelación, los blastos y los ovocitos. Realmente, ¿cuánto puede afectar a los blastos de la primera FIB la congelación y descongelación extra para biopsia frente a los blastos de la segunda FIB seguida? Vale, esto es súper interesante.
Lo que estamos hablando en este caso es de hacer un banco de embriones, de un embriobanking, ¿vale? Hacer un embriobanking se hace por varios motivos, o porque la reserva ovárica es bajita de la mujer y con una fecundación in vitro a lo mejor consigue solamente 2 embriones y como hemos dicho, por ejemplo, una mujer de 40 años necesita 4 embriones para asegurarse estadísticamente que va a haber uno sano, ¿no? Cromosómicamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta chica pues va a hacer 2 tratamientos de fecundación in vitro, seguramente porque por edad o por reserva ovárica conseguirá a lo mejor 2 embriones de cada ciclo o un embrión y los acumulará para luego analizarlos. ¿Vale? Lo que hacemos en nuestra clínica, ¿vale? Es hacer un primer ciclo, conseguir los embriones, sin congelarlos, hacemos la biopsia y guardamos esa biopsia congelada. Lo que guardamos es la biopsia congelada, no volvemos a descongelar los embriones, ¿vale? Eso es un poco dependiente de la clínica, entonces no te sé decir las tasas que hay realmente de cómo puede afectar eso al embrión. Normalmente los embriones que son buenos sobreviven a la descongelación, ¿vale? La probabilidad de que les ocurra algo es aproximadamente menor del 1%, ¿vale? Un 1% como mucho. Entonces no creo que sea muy alta. Pero lo que nosotros hacemos, como no nos gusta congelar, descongelar o no congelar, lo que hacemos es un primer tratamiento de FIP, hacemos la biopsia de los embriones sin haberlos congelado, guardamos esa biopsia congelada, congelamos los embriones, hacemos un segundo tratamiento de FIP, tenemos otros 2 embriones, hacemos la biopsia, congelamos esos embriones y ya mandamos las 4 muestras a analizar, ¿vale? Pero no descongelamos los otros para biopsiarlos todos a la vez, ¿vale? Eso depende un poquito de la clínica, ¿vale? Pero no creo que afecte tanto, porque la descongelación de los embriones actualmente, la congelación, como he dicho, con las técnicas que hay, actualmente los embriones no sufren mucho al descongelarse y congelarse, ¿vale? Los óvulos sí, y tienen razón, y yo también aconsejo congelar siempre embriones, porque cuando congelamos óvulos, luego al descongelarlos, al no ser un conjunto de células, sino que es una célula en concreto, mueren más, ¿vale? La descongelación. Si yo congelo, por ejemplo, 15 óvulos, puede ser que luego al descongelarlo tenga 10, ¿vale? Esto es importante a la hora de cuando queremos congelar ovocitos, ¿vale? Porque depende de la edad también, necesitarás una cantidad u otra y tienes que contar que en la descongelación pueden perderse, ¿vale? Vale, No muy sé si claro. Muchas gracias. Sí, contestadísimo. Seguimos. ¿Por qué se asocia mayor probabilidad de ectópicos si aneuploide? Vale. Lo de antes, el colega lo de antes. Ya he dicho que no es una causa tan frecuente, pero sí que hay una asociación. ¿Por qué? Porque el embrión aneuploide también va a dividirse, a ver, el óvulo y el espermatozoide se unen en la trompa, ¿vale? Y el embrión realmente empieza a dividirse en 2 células, en 4, en 8, en la trompa, ¿vale? Entonces, un embrión que la división es anómala puede tener mayor probabilidad de generar un embarazo ectópico, ¿vale? Aquí entran en juego, como he dicho, otras causas, como por ejemplo que la trompa vaya lenta o que tengas un problema de movilidad, ¿vale? Pero un embrión que sea cromosómicamente anormal, la división a lo mejor no es tan buena y puede hacer que tengas un poco más tasa de embarazo ectópico, ¿vale? Vale, gracias. De momento queda una sola, así que aprovechar para hacer más. Voy. ¿Es obligatorio dar clasificación, por ejemplo, AA de embrión? Vale, en todas las clínicas es una clasificación que utilizan los biólogos que les ayuda de mucho, ¿vale? Y a nosotros también. Cuando no hacemos PGTA, a ver, los embriones que son genéticamente normales, o sea, cromosómicamente normales, suelen tener una clasificación morfológica bonita, ¿vale? Esa clasificación, antes de existir el PGTA, era lo que nos guiaba a todos y sigue siéndola. O sea, no es que sea obligatorio dar la clasificación, o si la paciente no lo quiere saber, no tenemos por qué decírselo, pero ellos sí que es de mucha ayuda para ellos, ¿no? El ir evaluando cómo se han dividido las células, si tienen mucha fragmentación, si no, si las células son muy iguales y con eso hacer una puntuación para poder decidir si tienes 4 embriones cuál transferirte, ¿no? Porque si no es un poco más a suerte que lo que sería poniéndote el bonito, ¿no? Ya he dicho que los que son bonitos morfológicamente no tienen por qué ser genéticamente, o sea, cromosómicamente normales, pero sí que suelen serlo. ¿Vale? O sea, suelen serlo. Depende también de la edad donde nos encontremos. Entonces, obligatorio no es, pero lo van a seguir haciendo nuestros biólogos, lo hacen muy bien, era lo que nos ayudaba antes de tener un PGTA, o sea, de tener un análisis genético, o sea, de cromosómico, y también es importante y nos ayuda mucho, mucho, ¿vale? Es verdad que las clasificaciones van cambiando a lo largo del tiempo, ahora la clasificación de ASEBIR, la nueva clasificación de ASEBIR, que es una asociación de biólogos,
realmente, por ejemplo, este año o el año pasado cambió la clasificación y da más importancia a lo que es la placenta que a la propia masa celular interna. Entonces, eso va cambiando con los años, pero aún así, si tienes un AA es un 10, ¿vale? De morfología. Luego hay que ver el cromosómico, porque si es una A, por ejemplo, con 48 años, pues a lo mejor no es cromosómicamente normal, ¿no? Por estadística. Vale, muchísimas gracias. Tenemos más. Con 40 años, de 10 ovocitos, 2 buenos. Una vez PGTA. Me sugieren otro ciclo para aumentar posibilidades. Antes de transfer debo operar un mioma. Son calidad B los dos. Anteriormente 4 transfer sin éxito ni PGTA. ¿Cuántos estaría bien tener para asegurar embarazo? Vale. Primero, tienes 40 años y una reserva ovárica muy buena para tu edad. Y que te hayan llegado 2 blastos es también una gran noticia. Aproximadamente, para garantizarte que tendrás uno cromosómicamente normal, por estadística, tendrás que conseguir unos 4 o 5. ¿Vale? Al menos 4, ¿vale? Por estadística. Entonces, realmente, o hacer otro ciclo me parece lo adecuado para hacer, como hemos dicho, un banco de embriones, ¿vale? Acumular embriones y luego mandarlos a analizar. Y más viendo tus antecedentes, que tienes también 4 transferencias sin éxito, aunque no tenían diagnóstico genético, pero es importante. Yo también te lo recomendaría en tu caso y creo que quien te lo haya recomendado lo ha hecho bien. Y la calidad de los dos también es muy buena, que es una calidad pues, de un sobresaliente también. O sea, los otros 10-10, esto es un 8,5, un 7,5, vamos. ¿No? Pero yo estoy poniendo números por mí, ¿vale? Pero que sepas que es una calidad también buena. ¿Y cuántos estarían bien? Pues ya te digo, unos 4 o 5, ¿vale? Lo ideal serían mejor 5 que 4, pero con 4 por probabilidades se supone que tendrías ya uno cromosómicamente sano. Siempre estamos hablando de estadísticas, a lo mejor tienes 4 y luego 2 son cromosómicamente sanos. O una paciente puede tener 4 y luego no tener ninguno, ¿vale? Cromosómicamente sano, que también nos ha pasado, ¿vale? Porque siempre hay extremos. Y ya que tienes el mioma y lo de las transferencias sin éxito, sí que hay que valorar tu caso y proponerte otras cosas, como la biopsia endometrial, para ver la receptividad del endometrio, incluso a lo mejor valorar algo inmunológico, ¿vale? Porque sí que entras dentro de este grupo que había que hacer alguna prueba más. Genial. Además, Belén precisa que estos dos buenos ya tienen PGTA y están correctos. O sea, los dos que decía antes ya tienen PGTA. Vale. Pero ya están analizados genéticamente, o sea, cromosómicamente, ya te han hecho el PGTA y te han dado el resultado. Pues realmente yo ahora, Sí. antes de pasar a otro AFib, los pondría. Pero, porque hay veces que cogemos dos, le hacen el PGTA, pero no nos dicen el resultado, porque analizar 2 o 4 embriones puede costarnos lo mismo. Entonces, lo normal es que no te lo hubieran dicho. Pero si ya sabes que son cromosómicamente normales, yo valoraría mejor tu caso en torno al mioma, a la receptividad endometrial, así algo inmunológico detrás, y me los transferiría de uno en uno. ¿Vale? Perfecto. Gracias. Ya. Seguimos. Tengo 40 años, buena reserva ovárica. Me hicieron un ciclo donde sacaron 14 ovocitos, de los cuales 4 llegaron a blastos, calidad AA y BB. Tras PGT, todos aneuploides. Tras tan malos resultados, ¿qué probabilidad puedo tener de conseguir uno euploide tras nuevo ciclo? 4 llevan a calidad de todos son employees. Esto es lo que hablábamos, que normalmente una paciente de 40 años tendría que tener 4 embriones para poder conseguir uno cromosómicamente sano, pero siempre son estadísticas, ¿no? Como hablábamos, la anterior chica tenía 2 y 40 años y eran los 2 cromosómicamente sanos, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué probabilidades puedo tener de conseguir un euploide tras un nuevo ciclo? Pues en principio yo creo que altas, porque realmente ya has conseguido 4 embriones, tienes una tasa buena, una reserva ovárica buena y solamente con un ciclo has conseguido 4. Sí que es verdad que es un poco mala suerte que hayan sido todos cromosómicamente normales, pero bueno, se supone que el próximo tendría que ser cromosómicamente normal, el que consiguieras, por estadística. También influyen muchas cosas dentro de la persona, ¿no? De la calidad de los óvulos, de si hay un factor masculino asociado y todo eso hace que, por ejemplo, a lo mejor tengas una probabilidad diferente a lo general, ¿no? Pero en principio, por estadísticas, en el siguiente ciclo deberías de tener un embrión cromosómicamente normal, a no ser que esté jugando algo en contra, ¿sabes? Como, por ejemplo, el factor masculino. Gracias.
y también hay esta precisación de Belén que dice que sí, que los dos serían transferibles, pero por la edad les sugieren tener más porque ha costado llegar hasta aquí. Eh, sí, a ver, lo entiendo. Depende también cuántos embriones cuántos hijos quieras tener tú y sabiendo que puede haber una tasa de no implantación del 100%, ¿vale? No me parece mal hacer otro ciclo. Si tienes el tiempo y también el dinero, pues, y te ha ido también este ciclo que has tenido 2 embriones cromosómicamente normales y quieres guardarte ahí 4 cromosómicamente normales porque tú quieres tener 4 hijos, pues no me parece tampoco mal. O sea, yo creo, o sea, nuestro objetivo cuando una persona hace un ciclo es que también tenga un hijo, ¿no? Entonces, lo que te aconsejan ellos es ya que tienes 40 años, que cuando te quedes embarazada puede pasar un año, y que vas a venir con 41, 42 a lo mejor a buscar al hermanito y a lo mejor no te quedas y ahí meternos a hacer otro ciclo con 42, pues claro, a lo mejor los resultados pueden ser peores, obviamente, ¿vale? También pues eso depende un poco de si tú quieres uno, quieres dos o quieres guardarte más embriones ahí congelados porque quisieras tener una familia numerosa, no lo sé, pero por eso cada uno hay que ver el caso, ¿vale? Y también pues decidís vosotras, claro que sí. Claro, gracias. Y también tenemos otra precisación sobre lo del ectópico. Me refería a blasto transfer en FIV, no a blasto suicidio en embarazo espontáneo. No entiendo por qué la eneuploidía favorece que se vaya a trompa en lugar de endometrio. Vale. En principio, un tratamiento de FIV, una transferencia por un tratamiento de fecundación in vitro, ya de por sí tiene una probabilidad de embarazo ectópico más alta de lo normal, ¿vale? De un embarazo espontáneo, eso tenemos que saberlo. No depende solo de si es cromosómicamente normal. Y es verdad que en este caso, cuando hacemos una transferencia, no creo que dependa tanto de que sea, creo que en un ectópico espontáneo sí que puede verse, o sea, sí que puede ser por algo cromosómico, aunque he dicho que no es la causa más frecuente, ¿vale? Pero sí que podría influir en que hubiera un ectópico. Pero en una FIV creo que influye más la transfer y que también ese embrión, si está cromosómicamente anormal, puede no saber muy bien dónde implantarse, pero esto realmente creo que influye más en la transferencia, tu forma del útero y otros factores, no tanto la aneuploidía, ¿vale? Si es de transferencia. Porque ya de por sí, una transferencia, un embrión, aunque sea cromosómicamente normal, ya tiene más alta tasa de probabilidad de que pudiera ser un ectópico que de un embarazo espontáneo, ¿vale? Por el hecho de ser una técnica y de que nosotros colocamos el embrión en el mejor sitio posible. Y estoy segura que se lo han intentado colocar en el mejor sitio posible, que es el que está estipulado, pero a veces el embrioncito va en un medio y puede moverse y al estar ahí como metidito en el endometrio, pues al moverse tiene más probabilidad de ir a la trompa, ¿vale? No afecta tanto el que sea cromosómicamente anormal, ¿vale? Pero que pudiera afectar, tendría que revisarme el tema muy, muy exhaustivamente en este caso, no tanto en el espontáneo, sino en FIV, y que creo que pudiera afectar en una cierta medida, sí, pero creo que afectan otros factores mucho más. Perfecto, muchísimas gracias. Y también nos dice que sobre la clasificación de VIR, en mi clínica yo he pedido clasificación y lo único que me dicen es que son bonitos y en estado de expansión. Creo que ellos sí que saben la clasificación. En ninguna clínica no los tienen clasificados por letras, o sea, todo el mundo lo clasifica, ¿vale? A día de hoy, el que sean bonitos seguramente sean AB o AA o A o BB, ¿vale? No, serán bonitos, pero deberían de decir la clasificación, claro que sí, yo seguro que la saben. Pero cualquier biólogo, pues, yo creo que a día de hoy siempre sigue esa clasificación, ¿vale? Vale, El estado de muchas expansión gracias. también es la clasificación, ¿vale? El estado de expansión es la letrita que ponen antes de si está en 5 células, o si está saliendo, si está haciendo hatching y todo, ¿vale? O sea que sí que deberían de decírtelo, si lo quieres saber. Perfecto. Muchas gracias. De momento no tenemos más preguntas y veo que nadie está escribiendo. Así que unos últimos minutos. Vale, bueno, ahí vamos. Entonces, dentro de las
aneuploidías del embrión se consideran todas iguales de malas en cuanto a la mala calidad del ovocito. Me refiero a que en este caso fueron trisomías y monosomías. No había muchos fallos de diferentes cromosomas en el mismo embrión. Mi ginecólogo me dijo que eran aneuploides porque no eran caóticos cromosómicamente y que por eso debería repetir ciclos antes de pensar en ovodonación. Soy la de los 4 blastos aneuploides de antes. Vale. La verdad es que si eran todas iguales de malas en cuanto a la mala calidad del ovocito, esa pregunta la verdad es que no te sé contestar. Sí que te sé contestar a que es verdad que si tú tienes un embrión aneuploide con múltiples cromosomas, lo que te quería decir tu ginecólogo realmente es que como tienes solamente afectación de uno de los cromosomas en cada embrión, caótico quiere decir que a lo mejor tienes uno de más en el 21, uno de menos en el 1, uno de más en el 8, en el mismo embrión. Entonces eso suele ser que el ovocito todavía es de peor calidad, ¿no? Que la unión se ha producido mal o que a lo mejor el semen es de muy mala calidad, ¿vale? Y que ahí hay algo peor, ¿vale? Como solamente está afectado un cromosoma, por lo que quiero entender, ¿no? Que es simplemente él te aconseja antes de pasar a la ovodonación hacer otro ciclo y valorar a ver cuántos consigues. En tu caso concreto, que sé que conseguiste 4 blastos en el primer ciclo y que tienes una tasa, un recuento muy alto, o sea, una reserva ovárica alta para tu edad, pues hombre, sí, depende también de lo que tú quieras, ¿no? Porque es un poco mucho tiempo, mucho desgaste psicológico y pues siempre con PGTA e intentarlo otra vez, pues tampoco me parece mal, pero tienes que valorarlo tú, ¿no? Porque con la ovodonación al final también es tu propio hijo por todos los cambios epigenéticos y todo lo que hay, y es algo más rápido, más sencillo y también que todo esto tiene un coste, todos los tratamientos que hacemos, ¿no? Entonces, realmente hay que pensar, depende de la persona, ¿no? Si tú lo quieres volver a intentar con tus ovocitos, lo que te quiere decir tu ginecólogo es que solamente eres no ser caótico, ¿no? Lo que quiere decir que no está afectado en muchos cromosomas, puede ser que consigas uno sano, que hay mayor probabilidad de que consigas uno sano, ¿no? Podría ser, pero los estudios que hay, que yo conozco, no diferencian entre unos y otros, ¿vale? Pero no me parecería mal, porque tú tienes una tasa, ya te digo, alta de blasto, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Y no sé si quieren añadir más cosas, pero veo que alguien está escribiendo, así que Esperamos. No, nada, solo agradecen. Entonces, todas las A vosotros. personas que han preguntado agradecen tus respuestas y bueno, podemos entonces terminar este evento. Os recuerdo que hemos tenido con nosotras, bueno, que tenemos la doctora Alejandra García Villalba de la clínica IVF Life Alicante y que tenéis la posibilidad de volver a ver este video en nuestro canal, que es el de YouTube, a partir de mañana, el de My IVF Answers. Tenemos el Facebook, My IVF Answers, con todos los próximos eventos, y solo para el canal español, Respuesta de Fertilidad, como también la web, Mis Respuestas de Fertilidad. Y bueno, agradezco mucho por haber estado aquí, agradezco muchísimo a la doctora, la verdad ha sido muy interesante y las respuestas súper completas. Bueno, muchísimas gracias a todos y también a ti por invitarnos a hacer este webinar y nada, espero haber respondido a las preguntas. Sé que a veces hay conceptos muy técnicos y por eso siempre hay que hablarlo con vuestro ginecólogo o con vuestro doctor, que seguro que os aconsejará lo mejor y valorar cada caso en concreto porque, como ya decimos, depende de muchos factores, ¿vale? Pero sí que el PGTA es una herramienta que tenemos hoy en día muy importante, sobre todo de 35 años, ¿vale? Porque tenemos que saber que la tasa de embriones con alteraciones cromosómicas es alta, ¿vale? A partir de ese momento. Y que os agradezco un montón que hayáis estado ahí y nada, y que cualquier duda que tengáis pues podéis contactar también con nosotros por la web, como ha dicho Micaela, por su canal, por nuestra clínica, por donde queráis, ¿vale? Y estaremos encantados de responderos. Exacto, podéis contactar con la doctora Villalba a través del enlace que os he dejado o directamente contactando a IVF Life Alicante. Y bueno, muchísimas gracias por eso también a la clínica y a todo el equipo que me ha ayudado a montar este evento. Y gracias a todas las que habéis participado. Buenas noches y a la próxima. Hasta luego. Adiós.
doctora.